Hola, bienvenidos queridos amigos. El conocimiento de la Kabbalah es el conocimiento interno de la Kaaba, del cubo, la mezquita sagrada. La estructura de este sistema cabalístico de 8 elementos mantiene una relación directa con las 8 esquinas, los 8 vértices del cubo. Este es un sistema de contemplación místico, religioso, filosófico, en el que se pueden hallar las dimensiones y las relaciones ocultas entre palabras, frases, e incluso permite formar párrafos y formar además conjuntos de párrafos, formando textos completos, lo cual permite leer en otros niveles al noble Corán. Pero antes de comenzar, quisiera hacer algunas salvedades, quisiera resaltar algunos puntos. En primer lugar, no me he basado en ningún otro sistema cabalístico para formular este sistema. Ninguna persona me lo ha enseñado, no lo encontré en ningún libro. Digamos que fue inspiración. El sistema que aquí expongo es completamente independiente del resto de los sistemas y la finalidad es poder leer el noble Corán en sus dimensiones más internas. En segundo lugar, quisiera destacar que este sistema no se basa en una concepción dualista de las cosas, como ocurre en otros sistemas cabalísticos. Aquí no hay lugar para la luz y la oscuridad, arriba y abajo, lo bueno y lo malo, y el juego de los opuestos. Esa no es la doctrina de la Kabbalah árabe. La doctrina de la Kabbalah árabe es la doctrina del Tauhid, es decir, Allah es uno único, Allahu Wahidu. En tercer lugar, este sistema no es un instrumento de adivinación, es un instrumento de desarrollo espiritual e intelectual. Trabaja sobre muchos niveles del conocimiento. Algunos se trabajan con las palabras, otros con sonidos y otros a niveles del ser. Lo recomendable es que se acerquen las personas que ya han realizado un trabajo sobre sí mismos y un trabajo sobre sus propios impulsos egoístas. Cuarto, este sistema no está abierto a injertos o añadiduras provenientes de otros sistemas, provenientes de otros sistemas cabalísticos o el árbol de la vida o vaya uno a saber qué. La Kabbalah árabe tiene su propio criterio, su propia visión, y esta interpretación esotérica es propia de los sufí. Quinto lugar, quisiera dejar muy resaltado que este sistema no es algo con lo que se pueda lucrar. Esto no es un producto para vender. La elevada función que cumple es para despertar la conciencia de las personas. Es para la meditación. No es para hacer un negocio. De tal modo que no autorizo a nadie, yo soy el creador de
este sistema cabalístico, no autorizo a nadie que pretenda enseñar, y aún menos cobrar, por exhibir este sistema. En lo que refiere al mundo ordinario, me presento como el creador de este sistema cabalístico, al que he denominado Kabbalah árabe, al cual mantengo periódicamente protegidos por los derechos del copyright desde el año 1999. Y en lo que se refiere al Ájira, al otro mundo, simplemente soy un continuador y un desarrollador de esta magna obra. El sistema está abierto a todos, aunque requiere un cierto conjunto de prerequisitos, dado que aquí se trabaja con los versos del noble Corán. En lo que a mí me concierne, mi tarea es dar a conocer estos conocimientos, restablecerlos y transmitirlos de la manera más limpia posible, que de estar tan guardados durante siglos, estos se fragmentaron. Aunque seguramente va a haber mucha gente que en la actualidad, que en este tiempo contemporáneo se beneficie, mira hacia las generaciones venideras. Y es mi anhelo de que este conocimiento guíe a las personas con sinceridad, con ikhlas, hacia la luz. Continuamos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.